Bueno, queridos seguidores, entonces el rectángulo que vamos a necesitar va a tener las siguientes medidas. Este va a ser nuestro ancho predeterminado de tela, que es el que trae nuestra tela ya por defecto. Casi siempre vienen de 1,50, entonces ese ancho predeterminado de tela que viene de 1,50 es el que va a quedar para el largo posterior, ¿ok? Bueno, entonces este lado que ven acá va a ser el largo de nuestra tela o el hilo de nuestra tela. Este es el largo que nosotros compramos. ¿Cuánto vamos a comprar de tela? Vamos a sumar el largo delantero más el escote delantero, obviamente, y la medida que nos dio de costado a cintura. Recuerdan que tomamos la medida desde el costado hasta la cintura. Esa medida también la vamos a sumar. Y a eso le vamos a agregar 2 centímetros de costura. Entonces van a ser Entonces la tela que compremos debe de tener centro doble aquí en el ancho de la tela. Entonces vamos a doblar los 107 centímetros que se nos consume esto. Estos 107 es lo que vamos a doblar en nuestro largo. De arriba para abajo en el ancho doblamos la tela así. ¿Ok? Entonces esta parte nos queda doble. Doble. Primero vamos a entrar 2 centímetros en toda esta parte del largo de nuestra tela. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a dejar para costura. Entonces la primera medida que vamos a marcar desde el centro doble de nuestra tela hacia abajo, hacia el largo, es 15 centímetros, que son los que nos midió la cintura desde el costado al centro en línea recta. Esos 15 los vamos a marcar acá. Vamos a marcar luego la altura de nuestro escote delantero, que fueron 25 centímetros, a partir de esos 15, ¿no? Aquí les voy marcando bien. Entonces aquí marco 25 centímetros. Y luego de ahí para abajo vamos a marcar nuestro largo delantero, que fueron 65, más 1,5 o 2 centímetros para el bajo, ¿ok? Entonces los marcamos allí de una vez. Lista todas las medidas de nuestra parte delantera. Ahorita un poco más abajito al ojo vamos a entrar otros 15 centímetros. Aquí los ven que ya tengo la línea marcada. En esa línea vamos a marcar la medida que nos dio la sisa, que fueron 23 centímetros. Desde los dos hacia abajo, por esos 15 que entramos, marcamos nuestros 23. Y luego desde ese punto hasta aquí, hasta nuestro centro doble, vamos a marcar escote cintura, 18 centímetros. Recuerdan que era del imperio en diagonal hasta el escote de la cintura. Esos 18 los voy a marcar así, miren, donde termina mi sisa, en diagonal hasta que mis 18 me caigan en el centro doble. Los voy ladeando. ¿Listo? Yo ya tenía previamente marcado aquí. Y voy a unir eso con una línea recta. Ahora, de ese punto hacia abajo, vamos a marcar el largo de atrás, 107. Entonces marco mi 107 y le voy a sumar lo del bajo, que son 1,5 a 2 centímetros. Yo ya los tengo aquí marcados. Entonces, mire, esto es lo que a mí me sobra para una persona alta, esto es lo que me está sobrando del 1,50 que viene mi tela de ancho, mire. Pero si la persona es bajita, puede que te sobren 30 centímetros, entonces eso pues no tiene consistencia. Bueno, entonces vamos a formar un rectángulo. Tomo la medida desde el inicio de mi rectángulo hasta donde me dio el bajo y traslado esa medida allí desde el bajo delantero hasta acá para poder llevar la línea recta que me vaya derechita. Lo mismo de acá para acá. De acá para acá, ya donde me dieron los 65 del bajo más los 2 de costura, tomo esa medida desde el inicio del rectángulo hasta allí, cuánto es, y la traslado acá para poder traer la línea recta y cerrar mi cuadro base.
Listo, hasta este punto vamos bien. Ahorita vamos a marcar todo el contorno de nuestro bajo busto. Allí es donde vamos a ubicar el bies para fruncir nuestro vestido. Entonces dijimos que en este lado teníamos 23 y en este lado tenemos 25. Entonces yo puedo marcar acá en la mitad un intermedio entre esos dos para poder llevar gradual la línea a unirse de los 23 a los 25. Entonces ahí en mi centro voy a marcar 24. Mido 24 aquí. Y del 24 para acá puedo ir bajándole, subiéndole un poquito hasta llegar a los 25, ¿ok? Entonces aquí ya por aquí marco 24.5 y ya lo voy subiendo a 25 a medida que me voy acercando. Entonces, listo. Aquí del 23 marco aquí 23.5 para irlo subiendo a la medida de 24. Ya por aquí puedo marcar otra vez 23 y por aquí ya más cerquita ya puedo marcar casi mis 24. Listo, entonces ya tenemos todo nuestro contorno, que es donde vamos a poner el bies. Esta marca la debemos hacer con tisita en la tela, porque tenemos que tener delineado eso para saber dónde vamos a pegar el bies, ¿ok? Por el lado del revés. Ahora, ¿qué nos falta? El largo de costado debemos definirlo. Van a unir desde esta esquina, que es donde va unido el tirante, hacia la esquina del extremo contrario. Entonces unimos las dos esquinas para buscar nuestro costado. Entonces, en esa línea guía voy a marcar desde mi altura del imperio hacia abajo los 112 que dijimos que queríamos de largo en el costado. También le voy a agregar mi 1.5 o 2 centímetros de costura. Bueno, mis queridas hermosuras, y aquí les voy a contar algo que me acabó de pasar. Resulta que estas cámaras profesionales, gama media o gama baja o no sé las demás, graban solamente 20 minutos de video. Pues no me di cuenta y ya se habían pasado los 20 minutos y seguí explicando. No se preocupen, pero ahí sí les pido disculpas porque no vieron este paso, sino que me toca explicarles allí encima para no volver a empezar todo esto. Bueno, entonces íbamos en que habíamos marcado el largo de nuestro costado y que aquí en el centro posterior íbamos a entrar 20 a 25 centímetros para conectar nuestro posterior con el costado. Esto es para que no nos quede como en pico atrás, sino que él conserve el largo, ya que ustedes saben que la parte de la cola y el derrier es bastante anchita. Entonces, marcamos esos 25 allí y vamos a conectar al costado, ¿no? Eso se hace siempre a mano, o sea, para no tener que ir trasladando medidas, nosotros debemos aprender a manejar curvas grandes con la mano a pulso, o sea, esto son cosas muy importantes en el patronaje. Por ejemplo, todos estos trazos yo los hago es a pulso. ¿Cómo se hacen las curvas? Siempre son líneas. Cuando las vamos a hacer a mano, siempre hacemos líneas y luego conectamos. No hacemos esta curva así de una vez porque nos queda mal conectada. Si nosotros hacemos líneas, practíquenlo y verás que lo van a lograr. O sea, en el caso de que no sean capaces, entonces ustedes trazan una línea recta que allí, porque miren que la curva está muy suave, y le bajan por ahí 2 centímetros y la conectan. Allá en el delantero me le pueden entrar por ahí unos 40 centímetros y a partir de los 40 empiezan a unir aquí en semicurva. Entonces ya tenemos todo el bajo de nuestro vestido. Esta parte de aquí, teníamos la línea así, ¿no? La teníamos acá y esta recta aquí. Entonces yo les comentaba que eso ya va a ser eliminado. Esta va a ser nuestra sisa, esta va a ser el escote de nuestra cintura, allí el escote delantero y su largo delantero. Les comentaba que si ustedes quieren pueden redondear esta esquinita que tienen acá, la redondean y la unen a la recta. Y que si quieren la cintura más escotada pueden hacerle curva también aquí, miren, de la recta bajan y hacen una curvita, entonces su cintura les va a quedar más abierta atrás, les va a quedar con más escote. En este caso a mí no me gusta, yo no la quiero más escotada, la quiero que venga la curvita acá y que se venga por esta línea recta, ok, por donde les hice las rayitas.
Entonces ya había cortado y como les digo, esta cosa me dejó de grabar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a cortar ese pedazo y ya lo vamos a eliminar de nuestro vestido. Y ahora sí continuamos entonces ya con el corte de nuestro bajo. Listo, y entonces ya tenemos nuestro vestido listico para cortar en la tela. Obviamente todo este trazo lo pueden hacer directamente en su tela por el revés con una tiza que salga fácil. Entonces se ahorran de hacer un molde y luego ir a poner el vestido, pero pues yo prefiero, para no ir a tirarme tela que de pronto tengo una equivocación y todo, y aquí puedo rectificar mejor, estar rayando y todo eso, hacerlo en mi papel. Entonces esto nos va a quedar así. Esta va a ser la parte delantera, aquí va a ir el canal de nuestra copa y ya lo van a ver cómo se ve hecho y puesto. Para comenzar he planchado previamente las costuras del centro de mi vestido, que les dije que le dejaran 2 centímetros, y he planchado a la mitad las tiras de bies y la tira que va a ser la que va a amarrar el contorno. Entonces vamos a tomar las tiras de bies y la vamos a unir para que quede completa, para que nos quede una sola. Entonces la abrimos así y vamos a colocar la otra en forma contraria, que las vamos a juntar derecho con derecho y no las vamos a colocar así o así, sino que la vamos a colocar una así y otra formando escuadra, como si fuéramos a hacer un cuadro, mejor dicho. Entonces la otra la colocamos en dirección vertical y vamos a coser en esta esquinita, vamos a coser de esquina a esquina. Ella nos va a quedar así, entonces le vamos a cortar esta parte de acá, este sobrante, para que nos quede como una pestaña de costura. Y cuando la giremos, pues ya nos va a quedar completo nuestro bies. Bueno, vamos a comenzar uniendo los centros de nuestro vestido, la parte que viene desde el escote hasta el bajo. Los vamos a unir derecho con derecho, pero los vamos a coser únicamente hasta la parte donde empieza toda la curva de nuestro escote, o sea, para dejar el escote abierto a los 2 centímetros de costura que dejamos o 1.5 de costura como mínimo. Vamos a abrir nuestras costuras y les vamos a hacer un doblez. Por eso dejamos 1.52 porque le vamos a hacer un doblez hacia los lados. La pestaña de costura que les queda aquí la doblan en la mitad hacia la costura que ya hicimos y la abren. Entonces les hacemos unos repisaditos al lado y lado para que nos quede un buen terminado y no se nos queden viendo bordes de costura.
Bueno, una vez que ya tenemos hecho el escote y cosido nuestro centro delantero, vamos a continuar poniendo el bies en toda la parte de la sisa y todo el contorno de cintura. Entonces lo vamos a pegar desde escote sisa hasta el otro lado del escote sisa. Bueno, pero no lo vamos a empezar a coser desde el inicio, sino que le vamos a dejar unos 60 centímetros libres para que queden de amarrar en el cuello. Entonces pues yo, como estoy trabajando a escala, yo ya sé que 60 es la mitad, entonces mido 30 y a partir de allí es que empiezo a pegar el bies en mi sisa. En este caso lo voy a pegar completamente al ancho del pie de la máquina. Bueno, entonces ya que lo hemos cosido, voy a dejar mi otro tirante del mismo tamaño. Entonces mido y corto allí. Entonces una vez que he recortado, ya voy a comenzar a cerrar mi bies desde la punta del tirante. Entonces llevo los extremos hacia la mitad. Lo que hago es acomodar mejor primero acá en la sisa, lo llevo hacia el centro, la pestaña, y luego volteo el bies hacia el derecho y voy a coser apenas pisando la costura de abajo. Entonces sujeto ahí con un alfiler en mi sisa. Y entonces ahí sí me vengo derechito con mi tirante para saber por qué lado debo de coser. Vamos a juntar estas dos esquinas para buscar muy bien el centro de nuestra cintura atrás, para que hagamos una costurita en V en ese punto. O sea, hacemos una costurita diagonal para que nos quede bien en pico allá atrás en la espalda. Listo, ahora vamos a continuar pegando el canal por donde vamos a meter el tirante, que es el que nos va a fruncir todo nuestro contorno de imperio. Entonces para ello yo he cortado una tirita de 4 centímetros y la he planchado a la mitad. La tirita está cortada al bies. Entonces doblamos el extremo hacia el lado del revés, luego sí, doblamos a la mitad. Listo, entonces miren, aquí pueden ver que tengo marcado por el revés todo el contorno de mi copa. Voy a ubicar el borde de la costura montándola medio centímetro sobre esa línea. Cuando vaya llegando al escote tengo que cuidar que mi costura pase bien justo por el borde o por donde termina la abertura, ¿ok? Bien en ese pico. Y continúo cosiendo por todo el contorno de la siguiente copa hasta llegar a mi otro costado. Bueno, y yo quiero que observen cómo es que debe de estar pegado. Miren, ya está pegadito por la copa, con el doblez mirando hacia nuestro tirante. Vamos a hacer piquetes en todos estos bordes de costura para que nos tome la forma curva de la copa, sin tocar este doblez obviamente, solo en la pestaña de costura. Y miren,
luego lo van a planchar muy bien hacia abajo. Ahí sí, ya que lo hayamos planchado hacia abajo bien, vamos a pasarle un pespunte por todo el bordecito del doblez a unos 2 milímetros por todo ese contorno para dejar listo nuestro canal de tirante. Bueno, ahora cosemos el tirante que va a ir metido dentro de ese canal. Entonces para ello vamos a coser la tira que cortamos al hilo, la que no es al bies, es mejor que no estire. Entonces la abrimos, doblamos nuestros extremos hacia el centro como si fuéramos a hacer un bies y cosemos por todo el borde de la tira. Miren, así les debe de quedar. Una vez que ustedes han pasado toda esta costurita por ese borde, ustedes van a observar que cuando ustedes vayan a hacer su doblez, como ya tienen marcada la primera línea, va a ser mucho más fácil. Además de que, como les digo, esta costura nos va a recoger un poquito la tela y nos va a ayudar a que orme la curva. Siempre que vayan a coser bajos en sedas, en satines o en vestidos que requieran ese dobladillo bien delgadito, o en curvas como en todas las faldas rotondas y circulares, siempre si ustedes pasan primero esa costura allí a medio centímetro o 3 milímetros, se les va a facilitar muchísimo más hacer el doblez y hacer todo el recorrido. Acá pueden observar muy bien el escote con su canal. Esta es la parte del centro. Ya lo ven que tiene pues un bajo asimétrico, corto en la parte delantera y largo en la parte de atrás. Así luce su escote posterior. Y este es el canal por donde vamos a introducir el cordón. Entonces este va a ser el último paso. Vamos a meter el cordón por el canal para fruncir y proceder a ponérselo al maniquí.